Buenas tardes, bienvenidos a la unidad 2, taller de hábitos y técnicas de estudio. El propósito es enseñar técnicas de estudio que puedan proporcionar herramientas prácticas para una mejor adaptación académica del estudiante. El tema a tratar el día de hoy es técnicas de estudio, cómo prepararme para un examen. ¿Cómo aprendemos? Las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje y de acuerdo a la pirámide de aprendizaje basada en el cono de aprendizaje de Edgar Dale, podemos ver que en distintos porcentajes y de acuerdo a distintas actividades podemos aprender más o menos alguna tarea. Vamos a poner como ejemplo aprender a manejar una bicicleta. Si solamente escuchamos a un profesor o de repente a través de un audiolibro o algo por el estilo cómo manejar una bicicleta, solo un 5% de aprendizaje quedará o solo un 5% de personas podrán aprender esa habilidad. Si consideramos la lectura o ver, o ambas en todo caso audiovisuales, como leer un libro, ver un gráfico o una videodemostración de cómo manejar una bicicleta, solo entre un 10 y un 30% de aprendizaje quedará en nosotros. Estas son actividades pasivas, como se pueden dar cuenta. La persona toma un papel pasivo y solamente escucha, lee, ve y todavía no toma acción para poder generar aprendizaje. Si comenzamos a decidir y a discutir cómo son las mejores prácticas o cómo se pueden dar las mejores estrategias para aprender a manejar una bicicleta, tomamos como referencia a algún familiar o alguien que pueda decirnos cómo se maneja mejor una bicicleta, podremos tener ya un 50% de aprendizaje. Y lo que es hacer directamente la actividad, que es poner en práctica los recursos y todo lo anterior para poder aprender a manejar la bicicleta, el porcentaje aumentará hasta un 75%. Por último, el decir, hacer y enseñar a otros, que generalmente es práctica docente, incrementará en un 90% el aprendizaje. Es por eso que a través de la escucha, la lectura, el poder discutir un tema, el hacerlo, ponerlo en práctica y luego usar estrategias en base a lo que he practicado para poder enseñar a otros o dar tips a otros, genera mucho más aprendizaje según las investigaciones que hemos revisado. ¿Qué aprendemos? Los contenidos o actividades que nos interesan o nos causan curiosidad. El aprendizaje se da porque existe la curiosidad, existe el interés y la creatividad de las personas para buscar información y cómo lograr o hacer ciertas cosas y llegar a ciertos objetivos. También aprendemos lo que necesitamos o vamos a aplicar en nuestra vida diaria, como por ejemplo la lectura. De repente por ahí no es que nos genere tanto interés, por supuesto que de niños es un interés bastante completo, pero las actividades como leer o aprender a caminar son más instintivas. Las vamos a necesitar dentro de nuestra vida y también ese es un impulso para poder generar aprendizaje. En el caso de una carrera, comparten ambas cuestiones porque nos interesan o nos causa curiosidad la carrera que hemos elegido, un tema vocacional, y también la vamos a necesitar o aplicar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque es la carrera que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Errores comunes al intentar estudiar. Un error muy común es leer sin dar sentido al contenido. Como lo dicen a veces de forma popular, leer de paporreta. Simplemente leer, leer y seguir avanzando y no entender ni dar sentido a las páginas. Esto va a hacer que simplemente la lectura sea repetitiva y sea aburrida. La mala técnica de subrayado o resaltar todo. Si no tenemos una técnica adecuada de subrayado o de resaltar las ideas más importantes, pues simplemente va a parecer que estamos subrayando todo o todo parece importante. Podríamos darnos como referencia lo que el docente indica en clase que es lo más importante o que él enfatiza que va a ir en un examen, por ejemplo, y eso podría ir resaltado. O también cuestiones que pueden ser de mayor dificultad para nosotros, ¿no? Que no logramos entender del todo y que requieren un poco más de investigación. Otro error común es tratar de asimilar toda la información en solamente 1 o 2 días antes del examen. Lo más común es estudiar un día antes del examen y tratar de asimilar toda la información
que viene. Lógicamente eso va a ser abrumador y esa sobrecarga va a hacer que nos estresemos demasiado y probablemente el día del examen podamos colapsar o quedar estupefactos sin poder avanzar o rendir adecuadamente el examen. Crea tu propia técnica de estudio, pero esta debe convertirse en un hábito. Acá vamos a mencionar algunas técnicas de estudio que son muy puntuales y de interés para ustedes. Es inevitable que tengas una base de contenido a través de lecturas, presentaciones y videos. Como ya lo he mencionado, es inevitable una base de contenido y de información. Puede ser las lecturas, diapositivas que da el profesor, presentaciones, etc. Esa base la tenemos ya como un recurso que puede ir revisándose diariamente o de repente cada cierto tiempo. Cada semana o el tiempo que uno considere, debe generar 5 preguntas y respuestas del tema de interés. Esas preguntas las hace uno mismo y también las responde. Esta autoevaluación hace que uno llegue mucho más preparado y también hace que comencemos a practicar un poco más el tema evaluativo y generando también interés en determinados temas. Habrá algunas preguntas que sean más difíciles, otras que sean mucho más sencillas, pero uno mismo va buscando la solución. Eso es muy importante. Repasa cada semana las ideas o temas que el docente haya enfatizado o en las que te cueste más trabajo entender. Bueno, si ya hay una idea que el docente ha enfatizado dentro de la práctica o dentro de alguna exposición, probablemente sea una idea que va a ir dentro del examen. Entonces, vale la pena repasarla un poco más o tratar de entenderla mucho mejor a través de ejemplos prácticos. Razona los temas relacionándolos con tu vida diaria, cómo ponerlo en práctica o intenta darles un propio sentido. Si los temas no tienen ningún sentido y solamente lo estamos repitiendo, no se convierte en aprendizaje. Y si nos bloqueamos en un examen, no vamos a poder dar adecuadamente o de repente explicar adecuadamente la temática que estamos resolviendo. Por último, combina varias técnicas y crea tu propio hábito de estudio. Sé perseverante y crea objetivos alcanzables. Es importantísimo establecer desde un inicio cuál es el objetivo en determinado curso. Este curso me interesa aprobarlo, o este curso de repente me interesa sacar un tercio superior, o ser muy sobresaliente porque es un curso de carrera. Este objetivo va a hacer que también uno establezca hábitos adecuados de estudio y vaya realizando varias técnicas para poder llegar a ese objetivo o esa meta. El hábito de estudio es muy propio. No todas las personas, como lo dije al inicio, aprendemos de la misma manera o de la misma forma. Entonces, de acuerdo a tu estilo de aprendizaje, elige qué técnicas se pueden adecuar mejor a este estilo y ponlas en práctica. Por último, ¿qué hacer antes, durante y después de un examen? Importante tomarlo en consideración. Antes del examen, realiza tu técnica de estudio tal como le hemos planteado. Agenda o calendariza la fecha de examen. Que no se te pase, que no se te olvide. Ten un buen descanso y duerme bien. Come saludablemente. No queremos que tengas ningún problema de salud justo antes del examen y te dificulte llegar al examen o dar un examen en un estado de salud que no es el adecuado. Y también podríamos considerar técnicas de relajación o de reducción del estrés si es que es necesario cuando la persona dentro del desarrollo del examen o sabe que genera mucho estrés durante este desarrollo. Y justo pasamos a la etapa que es durante. Llega con minutos de anticipación al examen. No te arriesgas a llegar tarde y perder la evaluación. Lee cuidadosamente las instrucciones del examen. Esta lectura es muy importante. A veces la lectura o la pregunta como tal hace referencia a una respuesta incorrecta o una respuesta correcta. Y a veces solamente leerlo de forma inadecuada puede causar algún tipo de error. Realiza preguntas al docente si tienes dudas con alguna resolución. Si tienes alguna duda con relación a lo que se te pide, pues puedes preguntar al docente. Responde con precisión y sin rodeos. Y por último, revisa que no tengas preguntas sin contestar antes de entregar el examen. A veces por el apuro o la ansiedad puedes entregar el examen con alguna pregunta que dejaste el último porque de repente querías todavía revisar la respuesta. Por último, después del examen puedes realizar un feedback de lo bueno y lo que debe mejorar, recompénsate por lo bueno que lograste y trabaja más en lo que debes mejorar. Por último, les dejo la frase: el aprendizaje es un proceso inevitable y que se moldea por quienes somos.
cómo nos expresamos y qué queremos en la vida. Muchas gracias.